lamentablemente, como ustedes tal vez pudieron haber dado cuenta, lamentablemente hoy falleció la abuela materna de nuestro querido Mando, nuestro productor de hoy, y pues les mandamos nuestro sincero pésame, que brille para allá la luz perpetua, y pues por eso él no nos pudo acompañar esta noche, así que no pudimos ir hoy al estudio, por lo mismo que pues él tiene ahí el velorio de su abuela. Le deseamos pues también santa resignación a toda la familia, especialmente pues también al señor Roxana, ¿verdad? Muy bien, pero como bien dice, pues el show debe de continuar, así que aquí desde mi casa, desde este espacio, pues hoy vamos a tratar el tema. Empezamos pues esta hora por lo mismo de la misa concelebrada. Así que hoy el tema que vamos a tratar es los cismas internos dentro de la Iglesia Católica, y para eso quiero presentarles. Hoy no pudimos pues poner el flyer por lo mismo de que Mando pues estaba pues en eso, pues viendo estos asuntos. Así que quiero presentarles pues a nuestra invitada hoy desde México, nuestra hermana Angie Condesa. Hola, Muy buenas noches, Angie, ¿cómo te encuentras hoy? Bienvenida pues a este canal de Canal Católico, Tu Vida es Misión. Gracias por la invitación. La verdad me siento muy afortunada de poder colaborar contigo en estos temas que son muy importantes para nuestros hermanos en la fe. Y muchas gracias. A nombre de nuestros hermanos del equipo de los tertulianos, también te agradecemos por la invitación, porque este trabajo es trabajo de todos. Claro, todos pues tienen este deber, ¿no? Pues esta misión de evangelizar, y sobre todo pues realmente son un grupo que pues ha ayudado a muchos hermanos en la fe. Fue de los primeros grupos que yo conocí cuando me metí en esto, sobre todo por el hermano José Dre, que realmente lo recomendó a ustedes y creo que son los más adecuados para hablar pues en nuestra parroquia de estos temas, ¿verdad? Así que pues antes de iniciar nuestro tema, pues vamos a hacer pues nuestra oración que siempre hacemos al inicio pues de nuestros programas. Así que pues vamos a ponernos la santa presencia de Dios diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este espacio que nos das, mucho que nos llenes hoy de sabiduría para todo lo que vamos a hablar. También te pedimos mucho por la resignación de él, por el consuelo que le pueda dar a Armando y a su familia, y por el alma de su abuela materna para que hoy pueda descansar en paz. También te pedimos mucho por Angie, a la distancia, para que pueda hoy iluminarnos con este tema y que todos vamos a aprender el día de hoy. Todo lo dejamos en tus santas manos y te lo pedimos en el nombre de tu poderoso Hijo Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, pues Angie, eres libre de compartir pues este tema de los hermanos. Vamos a tratar de ser lo más breves posibles, por lo mismo en la misa concelebrada pues nos atrasamos un poco, de este tema llamado los cismas dentro de la Iglesia Católica. Te dejo con tu tema. Sí, claro, gracias. Si me permites, voy a presentar unas diapositivas ahí pequeñas para Adelante. Empezar a comentar. A los hermanos que nos estén escuchando en este programa bonito, les quiero decir que, bueno, primero que nada, vamos a hablar de uno en particular que está muy presente, que es lamentablemente, que es la FSCPX, que significa Fraternidad Sacerdotal San Pío X, como podemos ver el logo que aparece en la pantalla. Ellos conocemos que su movimiento de rompimiento con la iglesia pues empezó en el 1988. Todos tenemos, creo que hemos conocido este fenómeno lamentable, tenemos esa fecha muy presente, pero en realidad ellos fueron fundados en 1970 por Monseñor Marcel Lefebvre. Ellos han tenido durante todos estos años una presentación de ortodoxia, de estar en lo correcto, de lo que hemos escuchado en otros momentos como sana doctrina, por llamarlo de alguna manera. Lamentablemente, la forma en la que ellos se han movido ha sido pues bastante inteligente, presentando una imagen que en realidad no es lo que son al interior. Durante muchos años, los defensores han pretendido insistir que la excomunión de los lefebristas es porque rechazaron los sacramentos, el Concilio Vaticano II, etcétera, etcétera. En sí, lo que tiene que ver con la iglesia. Entonces, bajo este presupuesto, ellos
asumen y quieren asumir a los demás, a los fieles, que esta es la razón por la que la iglesia los excomulgó y que eso significa que ellos son perseguidos por su fe, cuando en realidad no es así. En realidad la ilicitud es por la simple y llana razón de que Monseñor Marcel Lefebvre ordenó 4 obispos sin autorización de la iglesia. Es decir, ellos pretenden hacerle creer a la gente que son perseguidos por lo que enseñan, que ellos enseñan la verdadera doctrina de la iglesia y que la iglesia del Concilio Vaticano II enseña pues que se equivocó, porque esa es la base, la premisa suprema que ellos tienen. ¿Y cómo lo han logrado? ¿Cómo han logrado ellos inocular en los demás fieles? Presentando una imagen que no es, una imagen falsa, una imagen de piedad. Ellos a través de redes sociales ya actualmente, antes hacían reuniones, por ejemplo, los días jueves dan catequesis para que las personas se interesen y vayan y les hacen creer que lo que se les enseña adentro, intramuros, es la fe católica. Pero si nos damos cuenta incluso que por ejemplo, ocupan los jueves para enseñarle a las personas, para atraer más incautos, es porque ese día, los jueves, son la adoración al Santísimo Sacramento en nuestras parroquias. Aquí estoy colocando un recuadro muy interesante. El padre Michel Boniface es un artífice bastante movido de la fraternidad sacerdotal allí en Centroamérica sobre todo. Ya hemos tenido intercambios con él de debates en redes sociales. Allí está poniendo un mensaje. Fíjense, está tratando de decir una enseñanza sobre la herejía. Es decir, él se presenta como un sacerdote que está tratando de demostrar que ellos enseñan sobre las herejías, cuando en realidad la fraternidad sacerdotal San Pío X está sustentada por una herejía. Ellos fueron hechos de una herejía. Paulatinamente esto se va entendiendo de qué manera. No solo se ha quedado con el hecho de que Monseñor Marcel Lefebvre ordenó 4 obispos sin autoridad de la iglesia. No, sino que con lo que ellos enseñan, ellos en realidad están fundados en una herejía. ¿Y cuál es esa? Marcel Lefebvre, voy a adelantar aquí una diapositiva más. Tiene unas frases a lo largo de todas sus obras y en todas sus homilías que te dejan ver como católico, siendo claro un católico bien formado, que sus palabras no se alejan demasiado de lo que ha dicho Martín Lutero. De hecho, ahí nosotros en un portal hicimos este meme que pues nos perdonarán si lo colocamos ahí, porque tiene bastante similitud. ¿Cuáles son las cosas célebremente tristes que dijo Monseñor, que son herejías? Pues dijo que la misa es bastarda, que los sacramentos son bastardos, que él desobedecía por necesidad. Está planteando una tesis de supuesta desobediencia necesaria, que obviamente ya cuando un católico, un fiel, se adentra a estudiar, a leer la obra de él, te vas dando cuenta de que en realidad es una falacia lo que él postula. Otra cosa realmente muy grave que también enseñó, que predicó, es que la iglesia se destruyó, y al igual que Martín Lutero, que seguía su conciencia. Entonces, ellos tienen no solo un problema disciplinario, ahí está el origen del cisma, uno de los más grandes cismas de nuestra época moderna. No solo es la disciplina desobedecida por ordenar 4 obispos ilícitamente, sino ya raya en lo doctrinal. Pero de esto voy a tratar de hablar un poquito más adelante. Primero quiero que la gente entienda cómo es que a través de muchísimos años la iglesia ha tratado de traerlos de nuevo a casa.
Han sido más de 40 años de que la iglesia ha tratado de cobijarlos de nuevo. Les ha enviado exhortaciones, entrevistas personales del Papa Pablo VI con Monseñor Lefebvre. Después vinieron una serie de cartas e intercambios entre el cardenal Ratzinger, prefecto de doctrina de la fe, con el mismísimo Monseñor Lefebvre. Aquí, en estas cartas, ya había tenido un diálogo avanzado con ellos, porque ya sus coqueteos de estar atacando lo que es la doctrina pastoral sobre todo, y la misa, los sacramentos. Entonces, no lo hacía como de manera muy abierta, pero sí lo hacía. O sea, ya con el paso de los años, se podría decir que se fue descarando más. Entonces, en pocas palabras, el Papa Pablo VI, Monseñor Ratzinger, le decían, ¿quieres estar bien y en orden? Y yo lo estoy diciendo en palabras sencillas, vamos a hacer un protocolo donde tú te vas si de verdad quieres la unidad con la iglesia, vas a aceptar lo que se está estipulando aquí, la misa, los sacramentos, el Concilio Vaticano II, te vamos a permitir ordenar un obispo y que erijas tu fraternidad, pues claro, como se debe, bajo las leyes de la iglesia. Él dijo que sí, incluso firmó, tanto como firmó también las actas del Concilio Vaticano II, pero tanto con las actas como con estos protocolos que había aceptado con el Papa Pablo VI, el Monseñor Ratzinger, bajo el pontificado de Juan Pablo II, se retractó. Incluso en algunas de estas cartas, él admite que no lo va a aceptar porque el interés de la iglesia es uno y el interés que tiene él es otro. Entonces, la iglesia intentó traerlo a casa, tanto a él como a sus seguidores, con avisos, amonestaciones. Ya cuando se hizo el cisma formal, cuando él ordenó ilícitamente a los obispos, fue cuando el Papa nos trajo Ecclesia Dei, y allí regularse los grupos que querían tener misa vetus sordo. Posteriormente, ya como Papa, el Benedicto, por ahí del año 2009, hizo una carta titulada a los obispos. En esa carta, o sea, ya estamos hablando de 2009, 1970, coqueteos, formal cisma 1988, 2009. Ya fue uno de sus últimos intentos para traer a la unidad con la iglesia, y les dice allí claramente lo que debe de saber los fieles, y eso está en el párrafo, me parece que en el párrafo 4 de la carta, así se llama, Carta de los Obispos del año 2009, párrafo 4, dice que la fraternidad no tiene estatus lícito, no tiene canonicidad, no está incardinada en ninguna diócesis, y sus sacerdotes no tienen las potestades debidas para celebrar como nuestros otros sacerdotes. Allí en pantalla estoy poniendo más o menos también un resumen de cómo él fue, porque la gente no lo sabe. La gente piensa que Monseñor siempre rechazó a la iglesia, siempre rechazó al concilio, siempre. No, él de hecho firmó las actas. Después ordenó a los 4 obispos. A los pocos días el Papa Pablo VI lo entrevista. Ahí hubo testigos. Casualmente, esta entrevista donde le dice, oye, o sea, en palabras sencillas para nosotros, ¿qué pasó? ¿Por qué haces esto? Y él empieza a decir de manera
yo leí, nosotros aquí en el grupo, la verdad, sí hemos leído, conocemos la obra extensa de todo este fenómeno del cisma lefebrista, y estamos impresionados y un poco tristes. En una de las cartas, ya la que le escribió, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, le dice que está muy triste por todas las palabras que ha dicho en los medios. Incluso había medios franceses que publicaban lo que él decía. Y entonces cuando, por ejemplo, el Papa Pablo VI, en una de esas entrevistas personales que tuvo con él, le dijo, estoy muy triste y acongojado de escucharte, hermano obispo, de la forma en la que te estás refiriendo a la iglesia. Incluso dices que yo soy un anticristo, que yo perdí la fe. Y Lefebvre le decía, no, es que no soy yo, Santo Padre, son los medios los que dicen eso. Y el Papa le contestaba, pero si eres tú, mi hermano obispo, el que sale ahí en las fotografías, el que sale ahí en los videos grabados, el que está diciendo esas cosas. Entonces, ya también analizando un poco la personalidad de Marcel Lefebvre, con todo cómo se vino dando con antelación, aquí como lo estoy poniendo en este pequeño resumen histórico que estoy poniendo en pantalla, él decía y se desdecía, tiraba la piedra y escondía la mano. Entonces, por ejemplo, esa gran entrevista que duró bastante, está escrita, está en un acta guardada, lo publicaron de manera tergiversada en el célebre libro para ellos, Apología pro Marcel Lefebvre. Oye, Angie, no sé si podrías enviarme la presentación, creo que no se estaba moviendo, entonces tal vez si la envías por Messenger ya la pongo, lo que sí es hablando, para que ese aquí no se mueve, creo yo. Perfecto. Sí, es que no se movía, ahí está. Te la envío entonces por Messenger. Sí, mientras siga con la reseña. Bueno, el Papa estaba muy impresionado de la manera en que le preguntaba o le negaba más bien Monseñor Lefebvre, en que le negaba lo que estaba diciendo. O sea, había pruebas gráficas, había pruebas en video de que él estaba refiriéndose de esa forma a la iglesia. Esa carta, toda esta documentación que nosotros estudiamos está en redes sociales. Yo, de hecho, me encargué de hacer la compilación de toda la documentación, de toda la historia, desde que Monseñor Lefebvre fundó a la fraternidad sacerdotal hasta el último documento de hoy en día, para que precisamente los fieles entiendan todo, porque lamentablemente lo que hemos visto es esa desinformación que ellos mismos hacen a los fieles, porque todo ha sido a base de la verdad, ha sido a base de información deshonesta. Entonces, valga la repetición, apelando a la honestidad, hay que saber, hay que conocer todo. ¿Qué dijo Monseñor Lefebvre? ¿Cómo se defendió? ¿Cuáles fueron sus argumentos? ¿Qué le decía el Papa Pablo VI? Después, Juan Pablo II, Monseñor, todos los que intervinieron. Cuando Monseñor Lefebvre ya se puso en un plano muy, muy insistente, ya contestando vía cartas que la iglesia estaba equivocada, que se había destruido, que iba a la perdición, que eran unos anticristos, que la tradición había sido traicionada. Precisamente, tú sabes, hermano, que una de las cosas que más defienden, por así decirlo, los hermanos que defienden el lefebrismo y estas posturas es, por ejemplo, la palabra tradición y el latín. El Papa Pablo VI viene y le da una cátedra magisterial a Monseñor Lefebvre y le escribe una carta totalmente en latín. Le escribe una carta totalmente en latín,
donde le explica el verdadero significado de tradición y donde le explica teológicamente que un solo obispo no hace tradición. Le dice, un solo obispo que no va en acto expeditu ad agendum, es decir, que no tiene el mandato, uno solo no hace tradición. Y eso es lo que tú estás pretendiendo, mi hermano arzobispo. Tú solo te estás erigiendo como portador de la tradición, y la tradición es un todo, no son unos gestos. Y se la escribe precisamente en latín porque sabía que ya cuáles eran los argumentos que intentaba, con los cuales intentaba denostar Monseñor Marcel Lefebvre. Claro, sí. Hay unas anotaciones de lo que ha dicho Angie, pues sí, es un cisma que, bueno, al menos en nuestro medio no está muy arraigado. De hecho, por ejemplo, para los hermanos que están viendo, este cisma estuvo presente, bueno, todavía está presente en Guatemala, por ejemplo, en la ciudad capital, pero hubo un tiempo en el que estuvo, por ejemplo, presente en una ciudad grande peregrinación que es Esquipulas, ¿verdad? Y estaban operando ahí, pero como dice Angie, muchos de los lugares donde están sin permiso. Y eso precisamente es el cisma, o sea, romper con Roma, como un pleito con Roma. No es tanto, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de los protestantes que nacen de una herejía, no, sino que, o sea, están en herejía, pero se rompen, cortan la transmisión, la comunión con Roma, y eso es lo que pasó, como explicaba con Monseñor Lefebvre. Incluso ellos, como les digo, estuvieron operando un tiempo en esa ciudad, pero el obispo de ese entonces, hace 15 años, el obispo de ese entonces, José Luis Jiménez, creo que se llamaba, los expulsó por no tener permiso de operar ahí. Y como bien lo dice Ángel, a lo largo de la historia el Papa, con tal de reconciliarse con ellos, ha tratado de ceder, decir, como ya dice, bueno, les vamos a adelantar la excomunión a sus obispos, pueden tener su fraternidad, pero tienen que aceptar, por ejemplo, lo que dice el Concilio Vaticano II, que es lo que ellos rechazan, como por ejemplo, ¿y qué trae el Concilio Vaticano II? Con el ecumenismo, que es lo que nos hablaba nuestro reverendo padre Bernardo y padre Selvin hace unas homilías atrás. Por ejemplo, y esto es lo que también decía Angie, que más rechaza, que es la nueva misa, ¿verdad? Antes, creo que todos nuestros abuelitos iban a misa en latín, ahora es que era el rito, pues, extraordinario, el rito Vetus Sordo, y ahora está en misa en nuestro idioma vernáculo, que es el español, y eso es lo que ellos rechazan, y según ellos dicen que ahí se perdió la tradición, y es por eso que aquí está en énfasis, pues en lo que le dijo el Papa Pablo VI a Monseñor Lefebvre, el que inició este cisma, le dijo, un solo obispo no puede hacer tradición. Entonces, pues, eso es lo que pues, se le recrimina a Lefebvre, cómo inició este cisma y cómo él pretende ser guardián de la tradición, cuando se olvida que hay toda una iglesia viviente, ¿verdad? Así es. De hecho, si tú sabes, hermano, que es incluso hasta de sentido común el hecho de decir, la iglesia se destruyó, porque entonces estás tratando de insinuar que Cristo no tiene el poder para preservar a la iglesia. Y eso se parecen muchísimo a las herejías que dicen en las sectas. Yo la verdad trato o hubiese querido tratar de no utilizar esa palabra, pero lamentablemente las conductas que ellos tienen son de este tipo, y ahorita quiero hablar un poquito de su organización. Antes quiero mencionar esta parte. Precisamente en esa coyuntura de atacar lo que es los sacramentos, la misa, este grupo y sus seguidores hacen mucho uso del breve examen crítico del cardenal Ottaviani. Lo que no dicen es que el cardenal Ottaviani, una vez que le solicitó, de hecho, al Papa Pablo VI, a través de una carta también, que le clarificara las dudas en cuanto a estas partes que a él le parecían igual a título personal, porque Monseñor Lefebvre, en la carta que le respondió al Papa Pablo VI totalmente en latín, le dijo, es que tú estás basando todo lo que has hecho, prácticamente estás basando todo tu cisma en tu opinión privada, y una opinión privada es una opinión subjetiva, y eso no es doctrina, eso no es dogma. De hecho, tú sabes que basar nuestras creencias o nuestra fe en nuestra opinión personal
eso se llama liberalismo, eso se llama modernismo y eso es herejía. Entonces, Monseñor Lefebvre empezó con algo de desobediencia disciplinaria y realmente terminó fundándose en una herejía, porque eso es. Entonces, ellos usan mucho esto, pero no le avisan al fiel que en una homilía incluso el Papa Pablo VI mencionó esta parte de las dudas del cardenal Ottaviani y de la parte de los sacramentos y la nueva misa. Y después el cardenal Ottaviani le escribió una carta agradeciéndole las clarificaciones. Entonces, esa carta menciona porque, o sea, hasta le agradece y se siente contento de tener las respuestas a que no hay nada que los haga dudar, nada que si él tuviera una duda genuina, un temor genuino, gracias a esa clarificación, ya no la tuvo y le agradeció. Y eso es algo que es necesario que se conozca. Igual esa información también nosotros la publicamos en nuestros canales, de nuestros canales de difusión. Entonces, esa carta, a mí me gustaría que muchos, la carta de Pablo VI, me gustaría que muchos la buscaran y la leyeran. Está originalmente en latín, tiene una fecha de 11 de octubre de 1976, imagínate. A pesar de eso, Monseñor, está en una imagen más adelante, a pesar de eso, Monseñor Lefebvre de todas maneras incurrió en ordenar ilícitamente a sus 4 obispos, pero bajo estas premisas. ¿Por qué los ordeno? Porque es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque la iglesia se está destruyendo, porque los sacramentos son bastardos, porque la misa es falsa. O sea, es terrible lo que dijo. Si entran al portal, la van a encontrar en latín, pero igual afortunadamente nosotros nos encargamos de conseguir una copia en español. Si gustan darse una vuelta por el portal de los tertulianos, ahí la van a encontrar. Ahora, te mencionaba que quería hablar un poco de cómo te das cuenta a los fieles que escuchen esto, cómo te das cuenta sencilla y básicamente de que no son católicos. Nosotros estamos bajo parroquias diocesanas. Claro. Ellos se dividen, como no tienen incardinación, no tienen canonicidad, no tienen licitud, ellos se hacen llamar que están en distritos y en misiones. Entonces le llaman la misión de Sudamérica, la misión de Guatemala, la misión de México, distrito. Sí, claro. La misión de Guatemala sí es la que sigue presente. Como te digo, aquí les han puesto más restricciones, por eso, por ejemplo, en nuestra diócesis, que es la diócesis de Huehuetenango, no se da pues este cisma todavía, ¿verdad? O sea, no aparece porque también como que los obispos pues no sé cómo decirlo para que no se haga muy feo, les han puesto trabas para que no se sigan propagando, porque tú bien lo dijiste, esto es importante, hermanos, todos nos regimos por diócesis, y esa es la razón por la que alguien no puede estar en cisma, porque cuando alguien, por ejemplo, es excomulgado por el obispo, en este caso nuestro obispo es el Monseñor Álvaro Ramazzini, que es cardenal, él mismo emite una carta y en esa carta cuando alguien, por ejemplo, es excomulgado, es apartado de la división de la iglesia, ahí dejan claro que él ya no puede participar en esta diócesis. Entonces, ¿qué es lo que muchos hacen? Se van a lo que desean y esos pues distritos, ¿no? Como quien dice, bueno, me sacaron acá, pues me voy a refugiar acá, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo identificarlos? ¿Verdad? ¿Cómo es su organización para porque como son iguales a nosotros, como les digo, ellos comparten muchos aspectos de la fe católica, pero para no dejarse pues engañar, Angie nos va a hablar pues también de eso y acerca de que si son católicos o no. Ellos siguen insistiendo que son católicos. Algunos de los obispos han mencionado que son católicos, incluso el cardenal Darío Castrillón también participó en muchos de estas conversaciones para traerlos a la unidad. Y ya antes de su retiro, hay unos videos muy famosos que los utilizan también, los tratan de utilizar como argumentos, donde dice que efectivamente ellos
son católicos y que pues no están fuera de la iglesia. Pero recordemos que al final de cuentas es la opinión o es una declaración de un obispo solo. Ya no tanto tenía el encargo él de como partícipe, digamos, de juez y parte en esta problemática. Lo que debemos fiarnos es la información actual que hay. ¿Y cuál es esa? Bueno, al interior, lamentablemente, algunos de ellos te van a decir que son católicos, pero tú te vas a dar cuenta cuando en sus homilías empiezan sus críticas al Papa Francisco. Cuando ellos empezaron a tener esos problemas de que la gente se podía dar cuenta, decidieron dejar de hacerlo, pero lo podemos dar cuenta rápido en los documentos de la iglesia. El primer acercamiento fue, como bien lo mencionaste, que está en esa carta a los obispos de 2009, cuando Benedicto les levanta la excomunión a los obispos. ¿Pero por qué lo hace? Precisamente por esa paternidad de la iglesia, de atraerlos a la unidad, clarificando, como mencioné en el párrafo cuarto, que no tienen ningún estatus canónico. Precisamente para eso se les atrae, para que se regularicen. Después, viendo que muchos fieles se interesaban en la misa Vetus Sordo y que incluso muchos fieles de buena fe, creyendo que son católicos plenos, iban con ellos, el Papa, en el inter del Papa Benedicto y el Papa Francisco, les hacen las concesiones, perdón, les hacen la concesión de permitirles celebrar los sacramentos siempre y cuando estuviera presente un ordinario, es decir, un párroco de nuestras diócesis. Digamos que los lefebristas podían celebrar sacramentos menores, pero tratándose, por ejemplo, de bodas, tenía que estar un sacerdote diocesano. Y hay fotografías en línea, si tú las quieres buscar, hermano, donde te vas a encontrar misas donde allí está al lado el sacerdote lefebrista con sus vestiduras y de este lado un diocesano celebrando la misa. Esa concesión la clarificó perfectamente Francisco, el Papa Francisco, en los documentos del Jubileo de la Misericordia del año 2016, apertura, y 2017 de clausura, donde ahí claramente especifica que por y en beneficio de los fieles, dado que ellos ya tenían muchos en asistir allí y no tenían a dónde más recurrir, y como iban muchos de buena fe, que se les concedía por el bien, por los fieles. Nunca dice que por los sacerdotes lefebristas, porque no tienen ningún tipo de estatus con la iglesia. Les dice, en palabras sencillas, hermano y hermana que nos estés escuchando, el Papa dice prácticamente, esos sacramentos van a ser válidos por la fe que tú tienes, de buena fe, valga la repetición, no por ellos, no porque sean sacerdotes lefebristas. Entonces, esa fue una muestra tanto de misericordia, por eso precisamente fue en el Jubileo de la Misericordia, para seguirlos invitando a ellos a la unidad. Lamentablemente, ellos usaron esto de manera engañosa para decirle a la gente que estaban ya en plena unidad, que todo estaba bien. Por aquellos años hubo precisamente por ahí, no me acuerdo en qué lugar de Italia, un obispo, eso también lo tenemos en nuestras redes sociales, donde sí salió a decir públicamente, ¿saben qué, hermanos fieles? Cuidado, porque de todas maneras los hermanos de la FCCPX pues no están en comunión. El actual superior, si no me equivoco, sigue siendo Davide Pagliarani, es un italiano. En las últimas conversaciones ya más recientes, de 2021, por ahí así, llegó a decir que definitivamente la diferencia con la iglesia era doctrinal y irreductible. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú tienes una diferencia, ay, perdón, se me seca la garganta. Cuando tú tienes una diferencia doctrinal irreductible con la iglesia, significa que tú tienes una doctrina diferente, que tú de hecho no crees en lo mismo que creo yo. ¿Qué quiere decir esto? Ellos seguían en conversación, los nuevos dicasterios de doctrina de la fe seguían en conversación con ellos. ¿Y qué postularon en las últimas actas?
que a esa conclusión habían llegado. Definitivamente no había para dónde seguir avanzando. Esa era una manera de él de decir, ¿sabes qué? Pues no podemos, estancados, hay una diferencia doctrinal. Y si hay una diferencia doctrinal, pues entonces no compartimos la misma fe. Y si no compartimos la misma fe, no eres católico. Dicho por el mismo superior general de la FCCPX. Entonces, por la propia boca de ellos están admitiendo que no son católicos. Sí, y de hecho, pues también en una parte de, por ejemplo, el catecismo del Papa San Pío X, pues la deja muy en claro, ¿no? Y esto también aplica a todos los que están en cisma, que solo son católicos aquellos que estén en plena comunión con el obispo de Roma. Y plena comunión, no una comunión a medias, que por ejemplo, ellos se dicen que celebran la fiesta de la cátedra de San Pedro, que ya está próxima a celebrarse, pero digo yo, es un poco doble moral. Es como que un hijo rebelde celebrara el cumpleaños de su padre. O sea, ¿por qué? Si no le obedeces. Entonces, ellos, cristianos sí son, obviamente, por su bautismo, porque son trinitarios, pero el caso de ellos, como bien lo dice Angie, aplica, o sea, la validez de sus sacramentos es por lo que son, por su naturaleza como tal, y eso lo mismo aplica, por ejemplo, con ortodoxos y con protestantes. No es que sean válidos por sus lugares, sino por la naturaleza del sacramento. Ellos tienen los 7 sacramentos que son válidos, sí, pero también siempre y cuando pues haya presencia también de un sacerdote pues diocesano, ¿no? Y es por lo mismo de la naturaleza del sacramento que en esta iglesia o iglesias en cisma con Roma son válidos. Así es. Y fíjate, no sé, algo también bien sencillo de darse cuenta, cómo se contradicen y que demuestra que no son católicos, lamentablemente. Ellos toman el nombre ilustre del Papa San Pío X, que en su Catecismo Mayor, en uno de sus numerales dice, la pregunta, ¿la Iglesia Católica se puede destruir? Y él contesta en esa forma que está redactado, no señor, la Iglesia Católica no se puede destruir. Puede ser atacada, pero jamás será destruida. Y lamentablemente existen muchos sermones donde Monseñor Lefebvre habla de iglesia destruida, donde habla de que incluso tiene una blasfemia terrible que dice que el Espíritu Santo parece haberse tomado vacaciones de la iglesia. Hay una homilía donde dice eso. Los actuales dirigentes siguen diciendo estas frases. También, hermano, te das cuenta, hermana, que escuchas esto, ellos tal vez cuando aprovecharon la coyuntura de las cartas de la misericordia y le hicieron creer a muchos que estaban en orden, ya no hablaban mal de la iglesia en las homilías, pero tú entras a cada página de internet de ellos, entras a fscpx.org de X país y allí te viene toditita la doctrina que ellos profesan y en todas vas a encontrar que el que el Concilio Vaticano es hereje, que la iglesia se perdió, que se destruyó, que todos son anticristos. Entonces, lamentablemente el pez por su boca muere. Sí, y realmente eso, lo que tú dices es importante para saber cuándo está en plena comunión o no. Por ejemplo, aquí nuestros sacerdotes y obispos pues han alentado todo lo que hace el Concilio Vaticano II. Entonces ya dice uno que sí están en plena comunión. Muy al contrario fuera que un concilio ecuménico pues uno pues lo tachara de esa manera. No es válido. Incluso hay unos que, bueno, tal vez no sé si lo han hecho ellos, le han llamado incluso concilio del diablo, ¿verdad? Porque según ellos anulan la tradición. Pero sabemos que en la historia los que se oponían a los concilios ecuménicos, pues eran o los cismáticos o los herejes. Entonces, creo que aunque no lo quieran aceptar, pues se estarían poniendo en ese plan y creo que cualquier persona, incluso que lo oyera en una homilía, se daría cuenta, ¿verdad? Claro. Si me permites mencionar unas cositas para finalizar, no sé si me permites, por ejemplo, está bien. Ellos dicen, es un argumento ya muy traído dentro de estos movimientos o incluso dentro de muchos hermanos que tienen estas conductas cismáticas.
y podríamos decir que este es un cisma de nuestro tiempo. Ya el hecho de que cada individuo, que sobre todo en redes sociales, sin ser totalmente seguidor de la fraternidad, pero está ya infestado de esta manera de pensar, tiene estos argumentos de que es que el Concilio Vaticano II no definió ningún dogma y como es pastoral no lo voy a obedecer. O sea, no, hermano, al contrario, qué bueno que el Concilio Vaticano II no definió ningún dogma, porque en realidad está custodiando la misma tradición, si le quieres llamar así, porque lo es, depósito de la fe, de lo que ya estaba antes establecido. Además, el Concilio Vaticano II tiene 2 constituciones dogmáticas, o sea, no es cualquier cosa. Y número 3, que tiene que saber el fiel católico cuál es la verdadera tradición, qué es modernismo, porque hay mucho desconocimiento. El modernismo, en resumen, lo pone el Papa igual San Pío X en la Pascendi Dominici Gregis. En realidad es una forma de pensamiento. El modernismo es una ideología. ¿Y qué es en sí el modernismo? El modernismo es, en resumen, creer lo que yo quiero de manera subjetiva y no lo que enseña la iglesia. Eso es modernismo. Modernismo no es un pandero, no es una guitarra, no es una batería. Hay que conocer los conceptos de traditum, traditio, traditiones, tradens. El tradens es el que transmite. ¿Quiénes son los tradens? Los obispos. La verdadera tradición, con T mayúscula, es el depósito de la fe. Lo demás es pastoral, litúrgico, pastoral, y eso puede ir cambiando con los tiempos. Pero eso no, lo podemos aprender, hermanos, interesándonos en nuestra fe. Y yo siempre invito a todos, antes de creer, investiga, estudia. Todos nosotros que llegamos aquí, y yo sé que el hermano Lenny también, está ahí donde está porque en un momento su fe le hizo interesarse en preparar, en conocer su fe. Y así debemos hacer todos y no permitir que nos engañen. Sí, claro, y realmente, sobre todo con los sismas, ¿no? Porque a veces tal vez todos son así que, bueno, yo nunca voy a ser, por ejemplo, ateo, nunca me voy a ir a otra religión, digamos, judaísmo, islam, lo que sea, nunca me voy a ir a una secta, ya tratamos ese tema, nunca me voy a ir con los protestantes, nunca me voy a ir ortodoxo, pero a veces muchos caen, tal vez sin saberlo, en cismas, como esta, pues, la fraternidad que es la más grande como, y la más notoria, como dice ella, hay otras que también están en una misma situación con la Católica Nacional Polaca, que es la del padre Adam Kotas, pero la fraternidad sacerdotal tiene un poco más de notoriedad y un poco más de problema que estas iglesias, porque esas iglesias pues simplemente, no sé, el obispo fue excomulgado, el sacerdote fue excomulgado y se apartaron y ya, eso es, pero en cambio la fraternidad, que es la que más, pues está en Guatemala, incluso en México también, pues es la que más tiene presencia y es la que a veces como que quiere confundir más, pero ya Angie nos dio pues ya ahí las claves para identificar a los lefebristas. Entonces, y sí, efectivamente, Angie, pues sí es cuestión de conocer la fe y precisamente también pues es importante conocer estos sismos para no dejarse engañar, porque pues también he leído y he indagado un poco de esto y es muy importante saberlo. Así que pues antes de retirarnos, pues solo voy a leer 2 comentarios. El primero es de Florinda Mérida, que es mi tía. Adelante, leen, bendiciones. Muchas bendiciones para usted, tía. Un saludo a la distancia. El otro es del hermano José Dred, que también nos hace un aporte muy interesante. Dice, esa división arbitraria entre disciplina y doctrina termina en un efecto mariposa. Empiezan por la desobediencia en lo disciplinario y terminan en errores doctrinales, en este caso de eclesiología, quiere decir respecto a la iglesia. Y sí, la desobediencia, y hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces la desobediencia es un progreso, como dice nuestro hermano José Dred, un saludo también, que empieza precisamente con cosas pequeñitas, con cosas disciplinarias, pastorales, pequeña desobediencia, y eso va escalando hasta que llega a lo grande que vimos que ahora es un cisma, ¿verdad? Y es lamentable porque no es de un laico, es de un arzobispo, imagínense, un obispo francés, hasta dónde llegó
llevó esto que hasta muchos papas tuvieron que interferir, hacer pequeños permisos, pequeños diálogos, porque te empezó con algo pequeño y se va a escalar, ¿verdad? Entonces, bueno, Angie también ya nos aclaró varias dudas acerca de la validez de sus sacramentos, son válidos, pero como tal, pues tiene que estar un sacerdote diocesano presente. Entonces, la pregunta que yo tengo aquí, Angie, que nos gustaría que nos resuelvas, y tiene que ver no solo con los lefebristas, sino que con cualquier iglesia, por ejemplo, con la Padre Adán Cotas, y es, ¿puede ir un católico a estas iglesias en cisma a celebrar sus sacramentos o a tener o hacer el domingo de precepto? Cuando estás consciente plenamente de la gravedad o de las condiciones en las que se encuentra, no es lícito. De hecho, a donde es lícito, donde se nos es lícito es la iglesia ortodoxa. Allí. Pero la iglesia del Padre Cotas, pues definitivamente no. Y los lefebristas, lamentablemente, tampoco. Ellos, la potestad, por así decirlo, el permiso que se les dio ha sido pues un permiso temporal con la fiesta de la misericordia. Hubo momentos en los que la iglesia les permitió concesiones, digamos, temporales o extendiéndolas, precisamente por los fieles, por ver la cantidad de fieles que asistían, o más que nada muchos fieles que asisten desde pequeños. Pero a la par, la iglesia está siempre avisando, siempre actualizando la situación de diálogo que tiene con la fraternidad de Marcel Lefebvre. Y no, de hecho, hace pocos días, y ayer lo publicaron en el muro, lo publicó Reisner en su muro, la iglesia de Argentina acaba de anunciar que, no me acuerdo si fue la de Argentina o la de Colombia, donde acaban de anunciar que definitivamente le alertan a los fieles que la fraternidad sacerdotal San Pío X no son católicos. O sea, lamentablemente, qué triste que no tengan la unidad, pero pues qué bueno que la gente sepa que no puedes asistir ahí con ellos, sabiendo ya la situación. Y la verdad es que se ha publicitado mucho como para decir que un fiel pues no lo pueda saber en estos tiempos. Sí, desde luego que las redes sociales pues mueven mucha información, ¿verdad? Y no dudo que, por ejemplo, nuestras diócesis, si se llegara a hacer algo así, pues el obispo alertaría. De hecho, lo han hecho en muchas, por ejemplo, la diócesis de Guadalajara, en México, pues hubo presencia lefebrista y el obispo así, pues rápido, alertó, miren, les advertimos que no vayan a las celebraciones de los lefebristas. Y en Puebla también se dio hace poquito. Sí, en México está, creo que es el país de Latinoamérica donde hay más presencia de este cisma. En Guatemala solo sea en la capital, pero ya están como que muy de bajo perfil. De hecho, ahí en Guatemala, perdón que te interrumpa, ¿sí? Ocupa mucho, por los intercambios que llegamos a tener con él, el padre Michel Boniface, ahí es donde parece tener su escondite. Sí, de hecho él iba a tener tenía su presencia, hermano, en Esquipulas. Es una ciudad de que todos conocemos, ¿verdad? Esquipulas, todos los guatemaltecos sabemos que es Esquipulas. Y habían estos lefebristas ahí. Y el obispo, en cuanto se dio cuenta, lo sacó de Esquipulas. O sea, le dijo adiós, porque ahí va mucha gente, va de Centroamérica, imagínate, se pueden confundir. O sea, no, y porque ellos saben, pues, como que ocultarse bien, y como ahí llega, pues, mucha gente, mucho católico de a pie, podía confundirse. Y el obispo, pues, lo sacó de, pues, la diócesis de Chiquimula, ¿verdad? Lo sacó de este pueblo muy grande, que es un pueblo ya como ciudad, lo sacó, por lo mismo de que podía confundir a los fieles. Y así, y no dudo que si en nuestra diócesis se diera algo similar, pues el obispo actuaría de inmediato, ¿verdad? Y pues la última pregunta es respecto a, ¿puede alguien que nace en estos cismas salvarse? Sí, sí puede. Recordemos que que hay una figura teológica. Yo no soy experta en estos términos de teología, pero cuando la persona está en ignorancia, pues se salva.
Al final de cuentas, Dios, en palabras sencillas, de acuerdo a lo que dice nuestro catecismo, Dios mira los corazones, incluso también el Concilio Vaticano II lo menciona. La ventaja, la fortuna, y vuelvo a incidir en esto, es que ya hay muchos medios, muchas herramientas por las cuales la persona puede conocer la realidad de donde está. Pero sí, al final de cuentas ellos pues creen en muchas cosas que nosotros creemos. Lamentablemente en lo que yerran es en esta situación ya, y te estoy hablando de obviamente de estos, los que sí lo hacen de manera ya con alevosía y ventaja de enseñar que la iglesia se equivocó y anticristo y todo eso. Pero sí, hay mucha gente buena, gente de buen corazón allí, que va y que no se meten con nadie, no molestan a nadie, y sí, como en todo, todos tienen la posibilidad de salvarse. No te podría expresar con las palabras filosóficas o teológicas adecuadas. Los que son más buenos con esos términos son José Dredd, Reisner, pero sí, sí, nosotros le hemos comentado este tipo de cosas de manera interna cuando tenemos nuestras reuniones internas. Sí comentamos mucho esto de que hay muchas personas que de buena fe están allí, que aman a Dios sinceramente, que quieren obedecer a Dios, que están allí siguiendo la misa Ve tu sordo de corazón, porque incluso hay personas que se nos han acercado, sobre todo en redes sociales, nos dicen, no, pues es que yo no me meto con nadie, yo no critico al Papa, yo no ataco a la iglesia. Y sí, de hecho yo conocí personas de la fraternidad que ya no son amigos míos, amigas mías, ya no lo son. Y antes eran personas, hay una amiga que ella sí no se mete en esas cuestiones, y la otra amiga sí, la otra amiga, oye, es que el Papa esto, que aquello, pero sí, hermanos, sí, todos podemos, y ellos de buena fe, sí. Sí, yo considero que como tú bien dices, pues incluso depende, ¿no? Incluso, por ejemplo, el Papa Francisco y Juan Pablo II incluso también lo dejan claro, ¿no? Bueno, ahí entra lo que incluso hemos hablado al principio, de gente que, por ejemplo, nace en lugares en división, en cisma, en religiones, lo que sea. Si nacen ahí y viven, pues, tienen ignorancia invisible, es decir, no conocen lo que es la verdadera fe y viven conforme a los preceptos de Dios, pueden salvarse, ¿verdad? Y todos, pues, incluso tienen claro, ¿verdad?, de que no pueden cambiarse de religión, no pueden volverse no creyentes, pero a veces surge esta duda de los cismas. Y de hecho, tú me ayudarás, también Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco, pues también han dado luz en este tema. Por ejemplo, creo ellos han dejado muy en claro de que cualquier católico que se una a una iglesia, que sabe que está en cisma, que sabe que el obispo, el cardenal o el mismo papa han declarado que no están en plena comunión y va y hace sus sacramentos, va a la misa y encima teniendo su parroquia, cae en pecado mortal. Eso sí hay que decir, porque es desobediencia a la autoridad que dejó Cristo, es desobediencia a, digamos, San Pedro, a los sucesores de los apóstoles, porque ellos están diciendo, mira, no vayas ahí, ellos rompieron con nosotros, y si uno igual va, o como tú dices, peor aún, que empiecen a criticar al Papa, como ellos lo hacen, pues entonces sí estarían, por decirlo así, en peligro, porque son conscientes de lo que hacen. Así la conciencia, el pleno conocimiento, por ejemplo, uno de las premisas para que el pecado sea pecado es que uno lo haga con plena conciencia, efectivamente. Claro, y hay muchos que lo hacen consciente y defienden las actitudes que tuvo este arzobispo Marcel Lefebvre con Rom. Y ahí ya nos estamos metiendo en otro campo, ¿verdad? Pues muy lamentable. Un saludo para nuestra hermana Hilda Marina R. Felicidades, Lenny, gracias por compartir este tema tan interesante. Felicidades a los dos. Pues un saludo también a usted, señor Hilda. Espero, pues, ella es de aquí de nuestra parroquia. También le mandamos un saludo fraterno.
Y pues ya vamos a ir finalizando con este tema. Solo antes se me había olvidado darles el currículum de Angie al inicio, pero se los voy a pues dar en este momento. Pues Angie, pues como sabemos, es de México. Ella imparte catequesis en su parroquia en el grupo de Renovación Carismática Católica. Participa en el coro de su parroquia Cristo Rey. ¿De qué lugar específicamente de México es tu parroquia, Angie? Es en la ciudad de Tuxpan, en el estado de Veracruz, en la costa. Veracruz. Ok. Imparte temas en catequesis a sus compañeros del coro. Ha escrito 2 libros de apologética, destacándose el título El libro más perfecto de la tierra, sobre el mormonismo. Ha participado en la revista católica Vox Veritas, con otros hermanos también. Es fundadora del grupo de laicos de apologética católica Ad Intra, especializados en el tema del efebrismo y sedevacantismo, que son los temas que estamos tocando ahorita. Los llamados los tertulianos, que son los que ha mencionado pues aquí. Igual yo les voy a dejar en la caja de comentarios el link de las redes sociales y el canal de Angie para que puedan ir a seguir sus temas. Ellos profundizan mucho en estos temas porque son incluso noticias que se viven día a día. Fundadora de los portales católicos Veritas Traditio en YouTube, Los Tertulianos en TikTok y Tradimoda Lefe Vacante, ¿verdad? En YouTube, que son links que yo les voy a dejar pues en la descripción. Así que pues gracias Angie, vamos a pues, hacer ahora nuestra oración final ya para concluir con este tema. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Señor, te damos gracias por este espacio que nos has regalado hoy. Tenemos mucha bendición para la vida de Angie, también por todos los que han escuchado este programa o que lo van a escuchar pues en diferido, para que puedan aprender más sobre estos temas que son pues muy interesantes, muy edificantes, sobre todo porque son de cosas que muchas veces a veces caen demasiados hermanos inconscientemente, para que puedas tú iluminarlos, sobre todo ahora que es la semana de la unidad de oración por los cristianos, la semana de oración por la unidad de los cristianos, pues puedas incluirlos en tu rebaño, Señor, en plena comunión, para que podamos tener un mismo culto y podamos tener pues una misma fe. No sé, Angie, si quieres hacer una petición. Quiero pedirle al Señor que siga cobijando tu proyecto y a todos los que participan contigo y a tu parroquia, y también pedirles que pues tengan a esta pecadora en sus oraciones, porque como todos lo necesito, y que Dios manifieste toda su gloria y nos permita seguir obrando y llevando estos temas a todos los hermanos que lo necesitan. Así es, Señor, te vemos por todo este proyecto, por todo el canal de Angie, su vida, también los hermanos que pues la acompañan en su trabajo, en su parroquia, en sus redes sociales, y que puedas iluminarnos siempre a diario para poder siempre también obedecer a tus santas autoridades y que podamos ser pues ejemplos para todos nuestros hermanos, sobre todo en obediencia, que es una de las virtudes que tú nos has dejado. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Angie, por venir a pues este espacio de la parroquia, y gracias por tu ponencia. Creo que nos ha quedado muy en claro, y de igual forma yo voy a dejar pues tus redes sociales en la caja de comentarios para que todos puedan seguirte. Muchas gracias por la invitación y que Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos.